Quisiera pedirles, mis amados hermanos y hermanas, que abramos nuestras Biblias en Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1. Vamos a hacer un contraste entre dos pasajes que parecerán en la superficie o superficialmente contradictorios. Estas contradicciones a veces se refieren como paradojas bíblicas y la resolución de las mismas nos enseña muchísimo. El primer pasaje está en Apocalipsis 13:1. Después nos vamos a saltar al versículo 7 y vamos a leer el 7 y el 8. Apocalipsis 13:1. Dice la palabra: me paré, aquí está hablando Juan, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Evidentemente esto se refiere al anticristo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí ya estoy leyendo el 7. Le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El segundo pasaje que quiero que leamos está en Primera de Pedro 1:17 al 20. Primera de Pedro 1:17 al 20. Dice la Escritura: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Estos dos pasajes son muy profundos y requieren ser estudiados con seriedad, pidiéndole al Señor que nos guíe en su interpretación adecuada. Por ahora, la primera diferencia que podemos identificar es que el primer pasaje habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el segundo habla de Cristo ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Vamos a ver posteriormente, en unos momentos más, que la diferencia entre ambos pasajes es más profunda todavía, una vez que uno interpreta adecuadamente las palabras que ahí están descritas. Pero quiero, antes que eso, y es un antecedente indispensable para lograr tener este entendimiento de parte de Dios, revisar todas las veces que aparece en la Escritura la expresión, ya sea fundación del mundo o principio del mundo. En el primer pasaje aparece principio del mundo, en el segundo aparece fundación del mundo. Entonces le voy a pedir a mi esposita que lea estos pasajes. Yo voy a darle entrada diciendo la cita primeramente y dando un poquito de tiempo para los que la quieran buscar, pero si les parece un poco rápido como vamos, yo les recomendaría más bien escribir la cita y guardarla para después revisarla con calma en casita. Entonces, primeramente veremos lo que ocurre en Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora vamos a ir un poco adelante en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 25, versículo 34. Mateo
25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Veamos ahora en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, el versículo 50. Lucas 11:50. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Ahora vayamos al siguiente Evangelio, en el orden que aparece en la Escritura, Juan 17:24. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Veamos lo que dice ahora Efesios 1:4. Efesios 1:4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ahora revisemos lo que dice Hebreos 4:3. Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Veamos ahora Primera de Pedro 1:17-20. Primera de Pedro 1:17-20, que fue uno de los pasajes que citamos al principio. Leámoslo de nuevo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Veamos ahora lo que dice Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hasta ahora hemos leído 8 ocurrencias de la expresión la fundación del mundo. En un momentito más veremos cuál es la expresión griega que corresponde a esta traducción. 8. Pero hay otras 3 en donde la misma palabra griega se traduce como principio del mundo. Revisemos esos pasajes. Mateo 24:21. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ahora veamos lo que dice Hebreos 9:26. Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y finalmente, Apocalipsis 13:8, la segunda parte del versículo. Apocalipsis 13:8b. El libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Estos pasajes son problemáticos no solamente porque nos van a ayudar, bueno, porque plantean esa contradicción que mencionamos desde el principio del estudio, sino porque varios de ellos son los utilizados para sustentar
la doctrina calvinista. Y ustedes saben perfectamente que yo no estoy de acuerdo con la doctrina calvinista, creo que es una doctrina falsa que ha dañado mucho a la iglesia. No quiere decir, y quiero aclararlo desde un principio, que los hermanos que han abrazado esta doctrina no sean cristianos ni sean salvos. No se trata de eso. Pero creo que sí es una doctrina errónea que puede producir actitudes indebidas en los creyentes y llevarlos a tener una vida cínica, de pecado y demás. Pero vamos a hacer más comentarios al respecto en un momento más. Por ahora lo que quiero es ver profundamente qué significa esta expresión, la fundación del mundo o el principio del mundo. De hecho, la palabra en griego es katabole, que viene de dos vocablos. Kata, que es abajo, y vole, que es echar. De modo que la traducción literal, etimológicamente hablando, es echar abajo. Echar abajo. Una interpretación muy natural entonces sería demoler, echar abajo, destruir, arruinar. Esa es la que sería la interpretación más natural. Se ha querido interpretar también como poner los cimientos, porque ciertamente los cimientos de una estructura, de una construcción, van en la parte más baja. Y en ese sentido es que se tradujo esta expresión como fundación del mundo o principio, porque cuando uno empieza a construir, empieza o debe empezar por los cimientos. Si uno construye algo, una casa, por ejemplo, sin cimientos, pues esa casa está destinada a caerse. Entonces, como aquí está hablando de la obra de Dios, nosotros sabemos que Dios hace las cosas bien, siempre. Él nunca hace las cosas mal. De modo que Él habría procedido, en todo caso, a poner los cimientos primeramente, y ese es el sentido que se le ha dado. Pero, en la mayor parte de los casos, vimos que aparece la expresión katabole 11 veces, 8 traducida como fundación del mundo y 3 como principio del mundo. En la mayor parte de esos casos, debería ser traducido de manera distinta. Esto es como echar abajo, arruinar, demoler, destruir. Ese es el sentido más adecuado de esta palabra en griego. Entonces, si nosotros sustituimos la expresión la fundación del mundo o principio del mundo en los pasajes que cité al inicio de la predicación, los leeríamos así. Primeramente me voy a referir exclusivamente a la segunda parte del versículo 8 de Apocalipsis 13. Apocalipsis 13, 8b. Apocalipsis 13, 8b. Dice así: el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la ruina del mundo. El libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la ruina del mundo. Antes decía desde el principio del mundo. Fíjense cómo cuando lo leemos como principio, parecería ser que desde que empezó a funcionar, bueno, Dios a crear el mundo, la creación se materializó, desde ese momento el Cordero fue inmolado. Pero si lo traducimos de la manera apropiada, como el Cordero que fue inmolado desde la ruina del mundo, el sentido cambia completamente. Porque tenemos que entender que la implicación de la postura calvinista, que sobre todo favorece pensar que todo está predeterminado, nuestras vidas están predeterminadas, no existe libre albedrío y en realidad somos títeres o robots en las manos de Dios, y Él escogió a unos de nosotros para enviarnos al cielo y a otros los escogió para enviarlos al infierno desde antes de la creación.
Eso nos hablaría de un Dios no solo malicioso, sino cruel, mentiroso. Adjetivos que solamente se le pueden aplicar a Satanás. Bueno, y a los hombres también, por supuesto. Pero nunca a Dios. Dios es un Dios de amor. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Le da la misma oportunidad de ser salvo a todo mundo. Por lo menos una oportunidad. Siempre habrá una oportunidad. Ese es el Dios en el que yo creo. Un Dios que nos ama y que hace todo lo posible por salvarnos y rescatarnos de nuestra condición de pecado. Pero Él tiene planes aún más sublimes que solamente rescatarnos. Y lo vamos a ver en un momento más. Entonces, el Cordero fue inmolado desde la ruina del mundo, desde que el pecado contaminó la creación. El otro pasaje dice, Cristo ya destinado desde la ruina del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor, desde antes, perdón, Cristo ya destinado desde antes de la ruina del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, según aparece en 1 de Pedro 1, 19b al 20. Otra vez. 1 de Pedro 1, 19b al 20. Cristo ya destinado desde antes de la ruina del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora sí queda clara la contradicción. Mientras que Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado desde la ruina del mundo, desde que el pecado se introdujo en el mundo. 1 de Pedro 1, 19 al 20 dice que Cristo ya estaba destinado desde antes de la ruina del mundo. Entonces, ¿cómo podemos resolver esta contradicción? Por cierto, importantísima resolverlo, porque eso o nos lleva a pensar como los calvinistas o como pensamos nosotros, que Dios realmente creó hombres y mujeres con libre albedrío y que por tanto existe el concepto de responsabilidad. Esto es, que algún día rendiremos cuentas delante de nuestro Creador, el Señor Jesucristo. Porque el Padre ha dado todo el juicio al Hijo, como ustedes saben, que dice Juan 5:22. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la única conclusión? Que cuando hablamos de Cristo, ¿Cristo qué quiere decir? El ungido. Por eso a veces se le llama el Cristo, para poner al artículo determinado antes que la palabra Cristo, para enfatizar que Él es el ungido. La palabra Cristo viene de Christos en griego, y esto es la traducción de la palabra hebrea Mashiach, que nosotros hemos castellanizado como Mesías. Cristo y Mesías quieren decir la misma cosa. Mesías viene del hebreo, Cristo viene del griego. Y quieren decir ambos el ungido. Y ya hemos visto muchas otras veces que Cristo tuvo un ministerio triple, lo tiene y lo tendrá como rey, sacerdote y profeta. 3 ministerios que para empezar su funcionamiento eran ungidos. Esto era la señal que Dios daba de que Él estaba respaldándonos. Entonces, el concepto, no la persona, el concepto de Cristo precedió a la inmolación del Cordero. Porque dice que Cristo fue destinado antes de la ruina del mundo. El concepto de Cristo, el concepto de ungido, o como veremos adelante, de ungidos. Esto es a lo que yo llamo el proyecto Cristo. ¿Y qué sustenta esta postura? Veamos lo que dice Hechos 11, del 25 al 26. Hechos 11, del 25
al 26. Nos está hablando de los hechos de los apóstoles, de las experiencias que tuvieron, y en particular se va a referir a Bernabé y a Saulo, llamado después Pablo, y dice así, Hechos 11, 25 al 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Noten que dice discípulos, no dice creyentes, dice discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué hago tanto énfasis en que somos los discípulos? Que son los discípulos. Por doble razón. Una cosa es creyente, otra discípulo, eso lo hemos estudiado mucho con Gabo. El discípulo es el que da todo, el que quiere imitar a su maestro, el que quiere caminar en las pisadas del maestro. El creyente sí cree, pero un poco en forma convenenciera. Y puede ser que sea incluso salvo, pero es un hijo inmaduro de Dios, un tecnón, no un huios. Y dice aquí, a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Y qué quiere decir cristiano? Pequeño Cristo. ¡Wow! O sea, a los discípulos con su vida reflejaban el carácter de Cristo. No tenían ni que hablar. Como dice esa cita de San Francisco, cuando prediques, si es preciso, usa palabras. Porque la predicación más eficaz, la más poderosa, es la vida del creyente. Que la gente diga, esta persona es diferente. Esta persona hace las cosas de manera distinta. Esta persona habla de manera que no conocía yo. Yo quisiera investigar por qué. Yo quisiera tener lo que esta persona tiene. Si hacemos una paráfrasis del versículo anterior de Hechos 11, 25 al 26, diríamos, a los discípulos se les llamó pequeños Cristos por primera vez en Antioquía. Esto es impresionante, hermanos. Impresionante. Impresionante. Se me enchila el cuero nada más de pensar en las implicaciones que tiene. A los discípulos se les llamó pequeños Cristos. Hay una canción de alabanza en inglés que se llama, traducida al español, tú eres el único Jesús que mucha gente verá. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad de que eso implica? Hemos hablado una y otra vez del propósito eterno de Dios, que se relaciona íntimamente con esto del proyecto Cristo. Le voy a pedir a mi esposita que nos lea primeramente Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hemos citado este pasaje un sinnúmero de veces, haciendo énfasis en las diferencias que tienen el versículo 26 y 27. En el 26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese es el plan,
Ese es el propósito. Hacer al hombre, que es el término genérico, Adam en hebreo, antropos en griego, que incluye hombres y mujeres, que es distinto del término que después se traduce como varón, que ese sí se refiere a una persona del sexo masculino. Y si hagamos a los seres humanos, si así lo quieren, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos, por cierto, es un verbo que implica una acción que lleva tiempo. Podría llamársele formemos al hombre, o fabriquemos al hombre, o construyamos al hombre, o vamos a esculpir al hombre. Poco a poco, a través de experiencias, pruebas y demás. Pero en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cambia el verbo, dice creó. Y creó, en el hebreo, implica una acción instantánea, de la nada. Tomó el polvo de la tierra y formó al hombre instantáneamente, a imagen de Dios. No dice nada de semejanza, dice imagen, que es una sombra o una ilusión, algo que tiene un cierto parecido, un aire, como decimos aquí en México, le da un aire, le damos un aire a Dios, pero que no implica una semejanza o una similitud de carácter, que es lo que está planteado en el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto es que tenga nuestro carácter. Y hemos dicho muchas veces que el que no ama no conoce a Dios, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La esencia de Dios es el amor. ¿Qué tipo de amor? El descrito en 1 Corintios 13. El amor sacrificial, el amor que ve por el bien de los demás y no el de uno mismo. Esa es la clase de amor que Dios tiene y así quiere que nosotros lleguemos a ser transformados para tener el carácter que Él tiene. Y esta parte, este pasaje es parte de lo que llamamos el pacto edénico antes de la caída. Y dice aquí que le da la facultad de señorear entre todos los animales de la tierra, los peces, las aves, las bestias, toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra, los reptiles. Y en el segundo versículo dice, fructificad y multiplicaos. La Biblia, en términos generales, no utiliza dos palabras que son sinónimas para referirse a lo mismo. Quiere decir que fructificar y multiplicarse eran dos cosas distintas. Multiplicarse es claro, tener descendencia y demás, y llenar la tierra y sojuzgarla. Pero si Dios es amor, ¿qué tipo de fruto busca que nosotros produzcamos? ¿Qué dice el libro de Gálatas acerca del fruto del Espíritu? Que es amor. Y generalmente nos seguimos con la lista, pero es amor. Lo demás son manifestaciones del amor. El fruto del Espíritu es amor. El amor lo contiene todo. Si tan solo cumpliéramos el primer y segundo mandamiento más importantes, habríamos cumplido toda la ley y los profetas. Esto es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Y el segundo es semejante, amar al prójimo como a nosotros mismos. De hecho, el segundo es la demostración de que realmente amamos a Dios por sobre todas las cosas y por tanto obedecemos sus mandamientos. Pero hay una cosa muy interesante que ocurre en Hechos, 3 del 19 al 21. Hechos 3 del 19 al 21. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Es necesario que el cielo reciba o retenga a Jesucristo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Restauración de todas las cosas es una palabra en griego
que es apocatástasis, que quiere decir, apocatástasis, volver las cosas como al principio. Volver las cosas como al principio. Y un análisis etimológico detallado revela que está derivada de 3 vocablos griegos. Acuérdense, la palabra en griega es apocatástasis. Apocatástasis. Apo quiere decir algo que está fuera o algo que revierte a alguna acción. Kata, ya vimos que es abajo. Y stasis significa reposo o pacto. De hecho, de ahí deriva la palabra en español estático. Cuando algo está estático, está quieto, está en reposo. Entonces, apo, reversión, kata, abajo, ruina, stasis, pacto. Reversión de la ruina del pacto. ¿A qué pacto se refiere esto? Al pacto original, el pacto edénico. Porque Dios, mis queridos hermanos y hermanas, no hizo al hombre para pecar. Si lo hubiera hecho para pecar, sería un Dios malicioso. Un Dios que se regordea, como lo hace Satanás, en producirnos mal. Y Él quiere nuestro bien. La restauración de todas las cosas. El cordero que fue inmolado desde la ruina del mundo. Fue inmolado porque Dios dice, yo he, como parte del pacto edénico, dicho a Adán, que si comieren del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirían. El hombre no fue creado para morir. Si el pecado no hubiera sido introducido a la creación, el hombre habría vivido para siempre. Pero el pecado fue introducido en la creación. Entonces Dios dijo, bueno, no dijo, él ya tiene todo sabido, pues. Él simplemente expresó, bueno, el hombre debe morir. Y en efecto, nosotros hemos experimentado, y más en tiempos recientes, la cercanía de la muerte. La muerte se ha vuelto cotidiana durante la pandemia. Y nosotros todos sabemos lo que es el envejecimiento. Platicábamos él y yo con el neurólogo que me está tratando del Parkinson. Y él decía que actualmente la opinión de la comunidad médica es que los seres humanos empezamos a morir a los 30 años. A los 30 años. Podría decirse que empezamos a morir desde que nacemos. Pero bueno, es notorio desde los 30 años el decaimiento. Los 30 años. Caray, ¿no? Y sabemos que, como dicen los gringos, hay 2 cosas seguras: la muerte y los impuestos. Nada más. Y a menos que el Señor venga antes, todos vamos a morir. Eso es consecuencia de eso, de la ruina del pacto edénico. Pero Cristo vino a revertir la ruina. ¿Y qué pasó en ese momento? La deidad trina dijo, yo, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, yo me voy a hacer hombre y voy a morir en lugar de estos. O sea, no voy a quitar la esperanza de la vida eterna, pero sí tiene que haber un plan de redención, esto es de rescate, porque el pecado contaminó.
la creación. Por eso es que al Evangelio, según lo entendemos, que habla de la salvación, la redención, el rescate, se le asocia con el concepto de reconciliación. Veamos lo que dice 2 de Corintios 5, 17 al 20. 2 de Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Volvamos las cosas como al principio. Revirtamos la ruina del pacto edénico. ¡Wow! Cuando somos justificados, esto es, cuando nacemos de nuevo, somos reconciliados con Dios. Y de ahí en adelante podemos empezar a caminar en el propósito eterno de Dios. A dejar que el Espíritu Santo haga su obra de santificación. Que tiene como meta lo que la Biblia llama la perfección. Que es equivalente a ser Cristo. No solamente ser como Cristo, que sí, por supuesto lo es, sino más allá, ser Cristo. Elaboraremos un poco más acerca de esto en un momento. Acerca del propósito eterno, esto es, de llegar a tener la semejanza, esto es la similitud de carácter de Dios. Dice la palabra en Génesis 17:1, Génesis 17:1, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y ustedes me dirán, no, pues eso está difícil, ¿no? De hecho, es imposible. Como le dice Jesús a sus discípulos para explicarles lo que pasó durante la conversación con el joven rico. Porque le dicen, pues nadie va a poder entrar en el reino de los cielos con esto que le has dicho al joven rico. Y dice, para los hombres es imposible. Para Dios, todo es posible. Siempre y cuando nosotros alineemos nuestra voluntad con la de Él. Y hay otras referencias a esto del concepto de la perfección, pero lo aclara todo Jesucristo. Cuando dice, para que no nos hagamos bolas. Mateo 5:48. La conclusión, una de las conclusiones más importantes del Sermón del Monte. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos. ¿Qué quieres decir con eso de perfectos? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que quiero decir. Perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. No, algún eufemismo que se nos ocurre como decir, no, es que esta palabra teleio significa completo, maduro. No, perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto. Y añade en Efesios 4:11 al 13, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo. La plenitud es la llenura de Cristo. Pablo dice, refiriéndose a todo esto, en Filipenses 3, del 12 al 14, Filipenses 3, del 12 al 14, dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido, esto es, agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome en lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese supremo llamamiento? Sé Cristo, sé perfecto como yo soy perfecto. Le vamos a pedir ahora a Eli que nos lea, por favor, Efesios 1 del 3 al 5. Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice aquí, Él nos escogió, no que simplemente nos haya escogido como un grupo de élite que se va a ir al cielo y otros que se van a ir al infierno, como dicen los calvinistas. Nos escogió antes de la fundación del mundo. Esto era parte entonces de su propósito eterno. Por cierto, cada vez que ocurre la expresión antes de la fundación del mundo, esta se refiere a antes de la ruina del mundo al propósito eterno de Dios. Mientras que cuando dice desde la fundación del mundo, desde la ruina del mundo, se refiere al plan de redención. Una cosa es propósito eterno, otra es redención, rescate, reconciliación, poder envolver las cosas al principio, de modo que empecemos a caminar hacia la meta que perseguía Pablo, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es ser Cristo, ser perfectos. De hecho, la meta de la santificación es esa. Y Dios decidirá cuáles son dignos, como lo dice su palabra, de ser aquellos que tengan comunión íntima con Él, siendo su esposa, la esposa del Cordero. Cristo es perfecto, merece una esposa perfecta. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado, porque eso es el destino que Él declaró de antemano en su propósito eterno, para ser adoptados hijos suyos. Esto quiere decir reconocidos como hijos maduros. Esto es lo que en griego es la huiotesia, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por cierto, un paréntesis pequeño. Si vemos lo que dice Mateo 25:41, Mateo 25:41, no lo busquen, simplemente es una mención, lo pueden apuntar, pero es una respuesta demoledora para el argumento calvinista. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Se refiere al infierno, el fuego eterno. ¿Para quién fue preparado? ¿Para los que Dios destinó a irse a él como seres humanos? No. Fue preparado para el diablo y sus ángeles. Es el destino de aquellos que no quieren tener nada que ver con Dios. Entonces, si alguien como ser humano no acepta la oferta de amnistía que ofrece el Padre a través del Hijo, esta petición, este ruego de Dios, reconcíliate conmigo,
pues esa persona, Dios le va a dar gusto. ¿Eso quieres? Vas a estar apartado completamente de mí por toda la eternidad. Te vas a ir al único lugar en el que no vas a gozar de mi presencia. Esto es al fuego eterno. Esto es al infierno, el lago de fuego. Volvamos al tema. Dice Efesios 1, 3 y 5, 3 al 5 que leímos hace un momentito, que nos predestinó nos escogió, perdón, antes de la fundación del mundo, antes de la ruina del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vean lo que dice a ese respecto Efesios 5, 25 al 27. Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa que fuese santa y sin mancha, cumpliendo el propósito eterno del Padre. Esto es el proyecto, materializando el proyecto Cristo. El concepto de Cristo precede la inmolación del Cordero. Eso si gustan lo pueden escribir. El concepto de Cristo precede a la inmolación del Cordero. El concepto de Cristo precede a la inmolación del Cordero. Dios, desde un principio, desde antes de los tiempos que conocemos hoy en día, desde antes que creara el tiempo Cronos, que es el que experimentamos nosotros, en el Kairos eterno, tuvo un propósito. Quiero que los seres humanos alcancen la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Quiero que los seres humanos alcancen la estatura del varón perfecto a la medida de la plenitud. Esto es la llenura completa de Cristo Jesús. Y vean la conclusión que nos dice Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esto es mi huyos, mi hijo maduro. ¿Y quién es a quien se le refiere como el Hijo de Dios? A Cristo. De modo que una paráfrasis de este versículo sería, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será Cristo, cumpliendo el proyecto que el Padre se propuso desde la eternidad. El que venciere heredará todas las cosas, porque Jesús comparte su herencia con su esposa, y yo seré su Dios, y él será Cristo, fusionándose con el amado. Acuérdense lo que dice Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y Apocalipsis 21 aclara que el templo de Dios es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Hay una fusión del vencedor, de la esposa de Cristo, con Jesucristo y con el Padre a través de Cristo. Les he hablado de reflejar el carácter de Cristo, de que el principal modo de predicación es nuestra vida misma. Esto quiere decir que deberíamos proceder y sobre todo reaccionar como Cristo lo haría. Una serie de preguntas sencillas. ¿Ustedes creen que Jesucristo era grosero? ¿Que decía malas palabras? La Biblia dice que no debemos decir malas palabras. Claro que no. ¿Ustedes creen que Jesucristo era cruel? Claro que no. Él era tierno, amoroso, cariñoso.
¿Ustedes creen que Jesucristo era desobediente con el Padre? Por supuesto que no. Por lo que sufrió aprendió la obediencia, dice la palabra. ¿Ustedes creen que Jesucristo era, por ser el Hijo de Dios, orgulloso, arrogante o soberbio? Claro que no. Él era humilde, como dice la palabra. Aprende de mí. ¿Ustedes creen que Jesucristo era peleonero, que luchaba por sus derechos con violencia? Claro que no. Él era manso. ¿Ustedes creen que Jesucristo pensaba antes que nadie en sus intereses? ¿Y se ponía a él en primer lugar en lugar de a los otros? Claro que no. Siempre la Biblia recomienda, y el mismo Jesucristo enseñó, que Él vino para servir, no para ser servido. Y que el reino de los cielos es un reino al revés, en donde el que es más grande es el que sirve. ¿Ustedes creen que Jesucristo amaba las cosas del mundo? ¿El estilo de vida del mundo? Claro que no, porque la Biblia dice que el que ama al mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre, no está en él. Nosotros tenemos que decidir, cada uno de nosotros, qué hacer respecto de lo que hemos planteado. ¿Qué queremos que nos diga el gran juez Jesucristo, a quien el Padre delegó el juicio, cuando le veamos? Apártate de mí, no te conozco. O bien, buen siervo y fiel, bien, buen sierva y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí está el reino que preparé para ti desde antes de la fundación del mundo. Reflexionemos sobre esto, hermanos y hermanas. Dios nos los está preguntando. ¿Qué queremos que nos diga cuando estemos en su presencia? Cristo viene por sus pequeños Cristos. Cristo viene por sus pequeños Cristos. Cristo viene por sus pequeños Cristos, los que han materializado el proyecto Cristo del Padre Celestial. Oremos, hermanos. Padre bendito, te damos tantas gracias por tu palabra el día de hoy. Te rogamos, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo todos los días, a cada instante, para que podamos, en nuestra debilidad, bastándonos tu gracia, Señor, cumplir tu proyecto. Que seamos Cristo, materializando así tu propósito eterno de ser hechos a la semejanza tuya. Y ciertamente sí le decimos al Señor, vuelve, vuelve, Señor Jesús. El Espíritu y la esposa dicen ven. Ponemos en tus manos, Señor, la salud de Gabo, de Irenita también, su ánimo. Y sabemos que durante este tiempo difícil, tú has estado hablando con él, le has estado mostrando y revelando muchas cosas. Fortalécelo en ti, Señor. Tú, si así lo quieres, puedes sanarlo instantáneamente y si no, lo harás. Confiamos en ti a través de la intervención médica, las medicinas y los procedimientos a los que será sujeto. Pero te rogamos que tengas misericordia de él y que veamos un avance franco, Señor, que permita que la operación para la remoción del cálculo renal sea realizada lo más prontamente posible. Gracias, Señor, por la vida de Gabo, de Irenita, de todos los miembros de esta iglesia, de los que vinieron de visita, que respondieron a la invitación que les hice. Señor, glorifícate en las vidas de todos nosotros, Señor. Te necesitamos tanto. Por nosotros mismos no podemos
seguir viviendo en este mundo de maldad. Sé tú quien se glorifique a través de nuestras vidas y nos vayas indicando a través de tu Santo Espíritu qué cosas debemos eliminar, qué cosas debemos cambiar, qué cosas debemos olvidar. Danos de tu perdón para que nosotros perdonemos a los que nos han hecho daño e incluso amemos a nuestros enemigos cumpliendo así tu mandamiento, según lo dijo tu Hijo Jesucristo en el Sermón del Monte. Gracias, Señor. Llévanos adelante a la perfección, dejando atrás todo rudimento de doctrina, sino procurando poner nuestros ojos en la meta, que es Cristo Jesús, al cual sea la gloria igual que a ti y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En su nombre santo oramos. Amén.